El campo se está quedando sin jóvenes. Colombia no sembró en la juventud rural y ahora no hay quien coseche. Los hijos de los campesinos se fueron a las ciudades para estudiar y no volvieron más. Muchos tuvieron que rebuscarse la vida con un trabajo mejor pago que no estaba en las fincas, y unos cuantos más se fueron huyendo de la violencia. Aunque el envejecimiento del campo no es solo un problema de Colombia, sino de todo el mundo, no es muy claro qué va a pasar cuando los campesinos que hoy trabajan la tierra ya no puedan seguir haciéndolo. El gobierno de Gustavo Petro dice que quiere cultivar a Colombia como potencia mundial de la vida y para eso promociona el regreso de los jóvenes al campo. Está por verse si sus propuestas, que ya empiezan a concretarse con más presupuesto y crédito para cultivar la tierra, pueden volver al campo nuevamente atractivo para los jóvenes. Es una realidad, cada vez hay menos personas trabajando en el campo. Lo dice el Banco Mundial, que calcula que en los últimos 60 años no ha parado de reducir la proporción de personas que viven en zonas rurales. Para 1960, el 66% de la población del mundo era rural, pero en 2021 ese número cayó a menos del 45%. Los números en Colombia son aún más dramáticos frente al abandono del campo. Hace 60 años, el 54% de los colombianos vivía en el campo, pero en el último dato de 2021 esa cifra es de solo el 18%. Y según datos de la encuesta nacional agropecuaria del DANE para 2019, el grueso de la población campesina está entre los 45 y los 70 años. Es más, solo el 3% de quienes se quedaron en el campo tienen entre 13 y 28 años. No hay una única explicación de por qué los jóvenes ya no quieren quedarse en el campo y tampoco hay suficientes datos para entender con certeza la magnitud del problema, pero sí tenemos algunas pistas. Una de ellas es que los jóvenes en el campo son más pobres y tienen menos oportunidades. La brecha es inmensa. De acuerdo con un estudio del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, cerca del 40% de los jóvenes rurales de Colombia son pobres, una cifra que en las ciudades es del 24%. Si miramos los números de la pobreza extrema, en el campo el 16% de los jóvenes están en esta categoría, mientras que en las ciudades solo el 4.8%. Además, en el campo la oferta de servicios es inferior a la de las ciudades. En todos los departamentos del país hay menos acceso a acueductos, gas, internet y energía eléctrica en las zonas rurales que en las ciudades. Otra de las pistas que tenemos está relacionada con la educación. Los jóvenes rurales tienen menos posibilidades de seguir estudiando si se quedan en el campo. Solo el 21% de los jóvenes en el campo colombiano terminan el colegio y solo el 6% continúan estudiando después del bachillerato. De ese 6%, la mitad no logra obtener el título. Todo este panorama se agravó con la pandemia, que mostró lo frágil que es el sistema educativo para lograr mantener escolarizados a los jóvenes. Y mucho más en la ruralidad. La inasistencia escolar en el campo pasó del 4,6% al 30,1%, mientras que en las ciudades subió del 2,1% al 12,4%. En últimas, todo se resume en que en las ciudades los jóvenes ven más oportunidades de progresar que en el campo. Y la realidad colombiana se ha encargado de demostrar que así es. Por eso, muchos deciden migrar a las ciudades, incluso para dedicarse a labores informales como ser mototaxistas o vender minutos en la calle, porque consideran que son trabajos menos exigentes físicamente y que pueden darles más plata que trabajar en el campo. Quienes dirigen los gremios de agricultores, avicultores o lecheros, desde hace rato están viviendo el problema y sufriendo por la falta de mano de obra, aunque no solo de los jóvenes, sino en general. El campo colombiano se está quedando solo. El presidente Petro quiere que el campo vuelva a estar en el corazón de las preocupaciones del Estado y que pueda rejuvenecer. Lo que busca ahora el gobierno es aumentar la productividad en las zonas rurales y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan allí para que sea más atractivo quedarse. Para lograrlo tiene dos estrategias: la reforma agraria y la reforma laboral. Con la agraria quiere entregarle tierras a los campesinos más pobres. Colombia es considerado el país más desigual de Latinoamérica en cuanto a concentración de la tierra. Lo dice Oxfam, una ONG que estudia la desigualdad en el mundo y que señala que solo el 1% de las fincas más grandes del país concentra el 81% del total de la tierra de uso agropecuario. El plan del gobierno para hacer frente a esto es relativamente sencillo: comprar y entregar tierras a lo que marque, sin tener que pasar una ley por el Congreso. Petro dice que desde que empezó su gobierno se han entregado 7.028 hectáreas a campesinos, que es algo así como la extensión de un municipio como Chía en Cundinamarca, Copacabana en Antioquia o Alcalá en el Valle.
Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para llegar a la meta que inicialmente se había puesto el mismo gobierno de entregar 5 millones de hectáreas durante sus 4 años. Una cifra que además le tocó aterrizar y recalcular a 3 millones. Cifra que no deja de ser ambiciosa, equivale a la mitad del tamaño de Antioquia, todo Santander o 18 veces Bogotá. ¿De dónde saldrá toda esa tierra? La parte más importante vendrá del pacto que hizo el gobierno con la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, que se comprometió en octubre del año pasado a vender 3 millones de hectáreas. Pero como no toda la tierra de los ganaderos es ideal para el trabajo de los campesinos, al gobierno le toca echar mano de otras propiedades, principalmente incautadas a narcos o paramilitares. Petro ya ha hecho 2 de estas entregas. Una finca de 600 hectáreas que era del ex jefe de las AUC, Carlos Castaño, y otra de 3.500 hectáreas, entre las que estaba una finca que era del otro ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Al rebusque de tierras que tiene el gobierno para su reforma, se le pueden sumar otras 1.2 millones de hectáreas, gracias a un fallo de la Corte Constitucional que ordenó una devolución al Estado de terrenos baldíos que fueron mal entregados desde hace 30 años. Pero como con la entrega de las tierras tampoco basta para que los jóvenes regresen o se queden en el campo, la apuesta paralela del gobierno es abrir líneas de crédito enfocadas en ellos. 2 de ellas ya las lanzaron. Una se llama Joven Rural, que da un préstamo para invertir en siembra de cultivos, compra de animales e inversión en infraestructura y maquinaria, con un plazo de 8 años para pagarlo. La otra línea de crédito permite comprar tierras de uso agropecuario. Su financiación es hasta por 20 años, con 3 años de gracia y tasas de interés bajas. La otra fórmula para rejuvenecer el campo está en la reforma laboral. Petro pretende mejorar las condiciones del empleo en el campo, porque según el DANE, hoy casi el 85% de la población rural trabaja en la informalidad. Para eso, la reforma propone crear el contrato agropecuario. Se trata de un tipo de contratación que se hace por el tiempo que duren los ciclos productivos o temporadas por las cuales se necesitan a los trabajadores. Precisamente por eso, la reforma limita sus aplicaciones a un máximo de 27 semanas. Después de ese tiempo, la contratación debe ser a término indefinido. En la reforma también se crea el jornal agropecuario para garantizarle a esos trabajadores una remuneración fija, prestaciones sociales e incluso un subsidio familiar. Eso sí, hay quienes tienen reparos, sobre todo los productores cafeteros que dicen que esto volverá improductivo al campo. Hoy ellos les pagan a sus trabajadores según lo que recojan. Su argumento es que el pago de un jornal fijo les puede generar pérdidas si cuesta más de lo que haya recogido el trabajador. Por eso dicen que los trabajadores se quedarían sin incentivos para recoger o producir más de lo que les toca. Aún está por verse en qué terminan estas discusiones, pero con todo y esto, las reformas buscan atender apenas una parte del problema. Si el Estado no invierte más en el campo, la falta de acceso a servicios públicos, a una educación de calidad, a internet e incluso de infraestructura vial, seguirán siendo desincentivos enormes para que los jóvenes se queden viviendo y trabajando en el campo.